diferencia entre lo bueno y lo malo. Hay una diferencia, hermanos y amigos, entre la santidad y el pecado. La Biblia habla de un camino ancho y un angosto. Y hay una diferencia enorme entre el amplio y el angosto. La Biblia dice que hay una puerta amplia, espaciosa, y que hay una puerta estrecha. Y hay una diferencia entre estas cosas, hermanos y amigos. La Biblia dice que en la puerta ancha y en el camino amplio, dice que muchos van por ahí, pero el angosto dice que muy pocos lo encuentran. Porque simple y sencillamente no a todos se les interesa el camino angosto. Además de que es difícil de encontrarlo, es difícil caminar por ahí, es cierto. Porque por el amplio puede ir un chofer en una carretera amplia moviéndose para un lado y para otro y no hay problema. No le lastima nada, pero en el angosto tiene que ir derechito. Apenas si se intenta salir y hay un lastimón, hay un problema. Esas son las diferencias. Hay una diferencia entre la luz y la oscuridad. Hay una diferencia entre el pecado y la santidad. Sin embargo, aún así, con los pretextos, la gente quiere acomodar. La sociedad, la humanidad justifica el hecho de que le guste más el pecado, el que quiera seguir practicando los placeres. Lo más triste es que esto suceda entre los que dicen conocer la palabra bendita del Señor y justifiquen sus actitudes diciendo que a su modo de pensar no está mal lo que están haciendo. Hay una diferencia. Y el Señor aquí escribió a través de su siervo y dice: hay quienes a lo malo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero si tú ves, hermano, los versículos primeros, cada vez empezaba un versículo y decía: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. La sociedad se ha dejado confundir en su mente y han camuflajeado lo bueno con lo malo, haciéndolo pasar por bueno, lo que a Dios no le agrada. Uno de los pretextos es porque todos lo hacen. Y a veces porque fulano me dijo y yo creo en él, porque es muy sabio, porque conoce de mucho, porque se preparó. No hay nadie que conozca más de lo que está escrito en la palabra bendita del Señor. No hay nadie en este mundo. Sin embargo, el hombre, el ser humano, con el afán de deleitarse en cuantos placeres, han justificado sus obras, intentando, haciéndose la idea y defendiendo una postura errónea porque ellos creen o porque alguien les enseñó. Pero quiero decirles que el reglamento del ser humano en cuanto a lo espiritual es la palabra de Dios, no mi pensamiento y menos el pensamiento de otra persona. El reglamento para vivir en santidad es la Biblia, la palabra bendita de Dios. Hay gente, hermanos, desde el antiguo tiempo, e incluso algunos de ellos los registró la Biblia o el Señor a través de su palabra, de hombres y mujeres que equivocaron su camino y justificaban diciendo: es que yo pensé. Y uno de ellos fue un hombre de Dios llamado Saúl, que Dios le dio un mandamiento y Saúl lo desobedeció, no hizo como Dios le mandó. Y cuando Dios viene y le reclama por uno de sus siervos llamado Samuel, dice: ¿qué has hecho? Dice: bueno, es que yo pensé que si hacía esto era para Dios. Y le dice Samuel: es que Dios no se complace
en tus pensamientos. Dios se complace en que se obedezca su palabra. Bendito sea su nombre para siempre. Y de esto, hermanos y amigos, si buscamos en la Biblia, encontraremos mucho de esto, de hombres y mujeres, e incluso en el tiempo actual, hombres que se han equivocado y mujeres al pensar es que yo pienso que no está mal. Me tocó vivir un periodo donde la cultura y la costumbre fue cambiando. Yo me recuerdo de cuando era niño, que cuando una mujer usaba minifalda, recibía una de críticas y la tomaban casi, perdón la expresión, por prostituta. Todo el mundo, todo el pueblo, toda la sociedad la despreciaban por cómo vestía. Pero en las grandes oficinas o donde quiera que sea, empezaron a inventar, por decir algo, hermanos, y poco a poco vino la mujer y también el hombre vistiendo más mal, hasta llegar al grado que hoy hay lugares que le llaman nudistas. Y andan hombres y mujeres revueltos sin nada de ropa y sin remordimientos en su conciencia. ¿Por qué la sociedad cambió? Porque hubo alguien que escaló un escalón para el pecado, para abajo. Vino alguien más y ese dio 2 pasos, uno más, y vino alguien y dio 3. No sé si me explico en esto. Dicho de otra manera, alguien le quitó 1 centímetro a su ropa la primera vez, y luego vino alguien y le quitó 2 centímetros a su ropa, y vino uno en tercero y le quitó 3, hasta que se quitaron todo. Y a eso le llaman bueno. Quieren justificar que ellos no tienen maldad en su cerebro, en su mente. Es que no están dañados, dicen ellos. Ellos pueden andar allí y sin pensar ni hacer nada malo. Están desobedeciendo la palabra bendita del Señor, aunque ellos digan que no. Por eso dice aquí la Biblia: a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Si nos metiéramos en eso, ¿cuánto hay que decir, hermanos, respecto a la confusión que hoy se vive en la sociedad, intentando la sociedad llamarle a lo bueno malo? Para muchos es un error que nosotros estemos en la casa del Señor. Para muchos, bueno, hasta el tiempo a Jesús mismo le dijeron que tenía demonio, porque él sanaba a los enfermos, porque le ayudaba al necesitado. Tan cierto lo que estoy diciendo, que lo colgaron en la cruz para quitarle la vida, pensando y diciendo que lo que Jesús estaba haciendo estaba mal. Hoy en día también las actitudes del pueblo de Dios las justifica el mundo como malas, como erróneas. Otro ejemplo claro que se viene en mi mente: hay quienes dicen, a manera de, como dijo, fíjese, con sarcasmo y orgullo, vamos a ver eso más adelantito: ¿quieres un vaso de agua? No, porque me oxido, luego dicen. Presumen decir que no toman agua, toman puro vino o cerveza, cosa antibíblica, aunque digan hartos que no, la Biblia lo prohíbe. Digan lo que digan. Y si fuéramos más directos, más precisos y quizás un poco fuertes, la Biblia dice en el Apocalipsis: los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Siendo más derechos, estoy sacando la vuelta porque no ese es el tema. Pero ¿cuántos justifican como ese otras cosas hay? Es que porque mis amigos, porque es que una fiesta de familia y no podía faltar ahí. El que está arriba sentado en el cielo no aprueba esas cosas. Las haga quien las haga y digan lo que digan. Hay un versículo que dice
que no nos llenemos de vino, sino del Espíritu Santo de Dios. No os embriaguéis de vino, dice, en lo cual hay disolución, distorsión, problemas, ofensas, otro tipo de cosas. Dice, antes más bien sed llenos. ¿Y a quién le interesa? El Espíritu Santo, Dios quiere bendecir a la gente, quiere ayudar a la gente, quiere hacer sentir bien a la gente, pero eso le llaman malo y se van tras el vino o tras las drogas, diciendo, pensando que ir a la iglesia a buscar el Espíritu Santo es malo, y lo buscan en los placeres. Lo que la Biblia está diciendo todo al revés de cómo la gente piensa. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. En esta escritura, hermano, piense de esto, amigo. En esta escritura de Isaías 5, 8 en adelante, hermanos, Dios reprende a este pueblo por lo menos por 6 cosas que a Dios no le agradan. Espero medites en ellas. En el versículo 8 al 10 del capítulo 5, Dios reprende, hermanos, el hecho de que hay gente que explotaba a otros. Y esto se daba aún en nuestro tiempo, cuando nuestros antepasados platican de que había una pobreza extrema y eran unos cuantos hacendados ricos que tenían mucha plata. Iban los pobres y empeñaban sus tierras, sus casas, sus cosas, y les prestaban tanto dinero con un interés muy alto, y terminaban siendo ellos los dueños de las tierras y de las casas. Y a Dios no le agradaba esto. Por eso, hermanos, si tú meditas en casa con calma esta escritura, encontrarás estas 6 reprensiones al pueblo en aquel tiempo. Y ahora, hermanos, para quienes pudiéramos estar cometiendo errores parecidos, hermanos, corrijamos nuestra vida en base a lo que aquí dice. Repito, a Dios no le agrada que se explote a otras personas. En el versículo 11 al 12, Dios habla de la embriaguez. Quiero repetir estos versículos. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Dicho en otras palabras, hermanos, en palabras nuestras, las fiestas paganas no son para alguien que quiera ir al cielo. Los bailes donde hay música mundana, cantan de todo tipo, menos a Dios. Allí no es un lugar para alguien que quiere ir al cielo. Y no estoy diciendo que es para ti, Tú si quieres ir, puedes ir. Sí, puedes ir. Y puedes volver a venir aquí a entrar, sí, las veces que tú quieras. Puedes entrar a una iglesia de donde vengas y como vengas. Donde no puedo entrar, yo como venga, es en el reino de los cielos. Ahí es donde no puedo entrar. Yo puedo entrar aquí como sea. Nadie me va a evitar, creo que no, menos que ofenda a alguien. Puedes venir como tú quieras aquí a la iglesia y eres bien recibido. No es a gusto verte. Pero si estás practicando el pecado donde no vas a poder entrar, es en el reino de los cielos. Y ahí es donde queremos entrar. Ahí es donde quiero entrar. Ahí es donde debes de querer entrar. Y por eso dice, ay de los briagos, ay de los que buscan deleitarse en el vino, en las drogas, en los placeres. Fíjate en esto, hermano, cada versículo de eso dice, ay de los que hacen esto. Ay, no está hablando de Dios los bendiga los que hacen esto. No está diciendo que es algo que van a disfrutar, habla de dolor.
pasa cuando te pica una espina y te duele, o un clavo o algo? Ay, ¿verdad? Entonces cuando dice que ay, está hablando simbolismo de dolor, de lamento. Entendamos esto, hermanos y amigos. Ay de los que se dedican a dar de fiesta en fiesta pagana, porque también hay fiestas espirituales donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor, y ahí no dice ay. Dijo el salmista: yo me alegré con los que me decían, me alegré y no hay dolor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No al pecado, a la casa de Jehová, a alabar su nombre, a bendecir su nombre. No al pecado, hermanos, porque esto no agrada a Dios. Así que hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche y hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni, bendito sea Dios, ni consideran la obra de sus manos. Es decir, preocupados solamente por darle rienda suelta a la carne, al placer, pero no miran la obra de Jehová de los ejércitos, que por su misericordia vivimos, que por su misericordia tenemos salud, que por su misericordia podemos respirar, que por su misericordia mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nada de eso se mira. No se alcanza a ver de que al final de la vida física está el precipicio o la vida eterna, el infierno o la gloria, dependiendo en qué camino anda el hombre y la mujer, el infierno o la gloria. Esa es la diferencia de la que habla lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco, la luz y las tinieblas, el pecado y la santidad. Termina siendo el infierno y la gloria. Depende en qué camino andes, depende que decidas, pero toma tu decisión antes de que sea demasiado tarde. Dios reprende a esta gente por explotar a otros, también por los briagos, por los que practican este tipo de eventos, pero también dice la Biblia que el orgullo y sarcasmo en el mismo capítulo, versículos 18 y 19. ¿Por qué dice orgullo y sarcasmo? Veamos el 18 y el 19. Dice: ay, otra vez dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyuntas de carreta. Ay de los que traen el pecado a su vida, atados como cuerda, donde van, ahí va el pecado, sujetos a su vida. Y mi Cristo murió en la cruz del Calvario para que la humanidad, para que la gente, para que su iglesia, para que usted no traiga arrastrando el pecado pegado a usted. Por eso hay un canto sacado de la Biblia que dice: Cristo rompe las cuerdas o cadenas, como se llamen. Cristo quiere despegar el pecado que remuerde la conciencia, que lastima, que ofende, que hiere. Cristo con su sangre puede romper esa cuerda que habla aquí Isaías y separar a usted, al hombre, a la mujer, del pecado para siempre, y hacerlo que viva en santidad. Pero los que no quieren, los que no buscan, los que no se humillan, siguen atados con cuerda al pecado. Por eso este versículo dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen: venga y apresúrese su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Todavía la gente se mofa, todavía quieren pensar que están haciendo lo correcto, y hasta con orgullo. Y vos, como esto, aunque no tenga que ver, a mí me ha dolido tanto y me confunde qué tipo de pensamiento habrá en hombres que yo he oído hablar así, que dicen: yo la gloria no la quiero, yo quiero irme al infierno, porque allá va a estar mi compadre fulano.
No sé si ustedes han oído eso. Y sutano, y allá vamos a tener al grupo fulano, allá está la cantante fulana o sutano, y allá. Y digo, ¿qué pasará por la mente de estas personas que hablan semejantes tonterías? ¿Quién les dijo que en el infierno se va a poder disfrutar tan siquiera de la amistad de una persona que esté ahí? Pero aquí un versículo dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y precisamente son gentes que no leen la Biblia. Y por eso oyen y se dan cuenta, saben que el infierno existe, saben que existe el diablo y que existe Dios y la gloria, pero no se atreven a leer la Biblia, la tienen, o ni la compran, no la tienen, y si la tienen abandonada. Y por eso dice la Biblia: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque en el infierno lo que habrá solamente sufrimiento, odio. Allí no va a haber amistades, ni parientes. Ahí ni los hermanos se podrán ver en el infierno. Habrá odio solamente, dolor, llanto, sufrimiento. Un gusano que lastimará, que ofenderá a las personas que estén ahí. En otro día hablamos de eso, del infierno. Pero no es el tema a hoy. Así que, hermanos, Dios le dijo a esta gente que no les gusta que exploten a otros, que no les gustan los briagos, que no tenga el hombre ese descaro, ese orgullo, pero también, hermanos, confundir las confundir las normas morales. Esto es lo que habla el versículo 20, donde me dice tanto hace un rato: confundir las normas morales. A Dios no le agrada. ¿Cuáles son estas? Cuando el hombre le da oportunidad, hermanos, al pecado y lo acepta y lo prefiere y dice: esto es lo bueno y aquello es lo malo, es confundir, hermanos. Cuando damos, hermanos, excusas por nuestras acciones, quebrantamos la diferencia entre el bien y el mal. Cuando justificamos, dicho de otra manera, con excusas el pecado, estamos quebrantando la diferencia entre lo bueno y lo malo, y estamos haciendo todo igual, de lo mismo, y no es así. Hay una diferencia entre el Hijo de Dios y el que no le ha conocido. Hay una diferencia entre los que leen la Biblia y la obedecen y los que no les interesa la Biblia. Pero quien no le interesa la Biblia, quien no se preocupa por obedecerla ni para que busque excusas, no se necesita. Porque si en esta tierra podemos engañar a alguien, a Dios no lo podemos engañar. Hoy podemos decirle a alguien: es que yo pienso que esto es así, y aquella persona, por respeto, porque la convenza, bueno, está bien, así es esa cosa, así es aquello. Pero cuando lleguemos allá, le podríamos decir a Dios: es que esto era así, Señor, cuando el que lo sabe es Él, el que sabe todas las cosas. ¿Cómo podemos decirle, discutir con Dios? Es que las cosas eran así. Eso quiso hacer Saúl cuando dijo: es que yo pensé que traer aquello para ofrecer sacrificio a Jehová era bueno. Mentira. Dios te dijo que aquello era maldito. Dios dice que el pecado Él lo desecha, y nadie que practique el pecado podrá entrar en el reino de los cielos si no antes es lavado con la sangre de Jesucristo. Si alguien practicó el pecado pero es lavado con la sangre de Jesucristo, podrá entrar en el reino de los cielos. Pero si alguien no es lavado y comprado con la sangre de Cristo, no podrá entrar. Así tenga la mejor religión del mundo, así vaya todos los días a la iglesia, así haga muchas aportaciones o donaciones a gente pobre, se necesita tener a Jesucristo en el corazón como único Señor y Salvador de la persona del ser humano, si quiere ir al cielo. Y si no, lo siento, pero me temo que no va a ir. No lo digo yo, lo dice la palabra bendita del Señor. No podemos, hermanos, tampoco entonces
confundir las normas morales de a lo bueno llamarle malo y a lo malo, hermanos, menos si conoces la Biblia, menos si en tu vida hay algo de Dios que palpita por la presencia de Dios. Nunca pienses que lo malo, que el pecado es bueno. ¿Y cómo saberlo? Lo está en la Biblia escrito. Lo que a Dios no le agrada está escrito en la Biblia. Además de eso, hermanos, el versículo 21 dice lo siguiente: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Esto es calificado, hermanos, en la Biblia como presunción. Sabio en sus propios ojos. Lo decía hace un rato para explicar lo otro, pero es lo mismo. Es que yo lo sé todo y no me va a enseñar nadie. Yo sé cómo funciona y así se va a hacer. Y no permiten, hermanos, a la palabra de Dios que los guíe. No lo permiten. Y esas personas, hermanos, tendrán problemas. Fíjense en esto, hermanos. Nuestros placeres, si no tienen la bendición de Dios, nos van a destruir tarde que temprano. Bendito sea Dios para siempre. Dejar a Dios, hermanos, fuera de nuestras vidas permite que el pecado entre en ellas. Lo repito: dejar a Dios fuera de nuestras vidas permite que el pecado entre en nuestras vidas. Y eso no debe de suceder. Es allí, hermanos, cuando la gente se confunde. Si Dios no está con nosotros, fácil somos engañados y nos adaptamos a pensar que lo que estamos haciendo no está mal, porque el pecado entre nuestras vidas, y como Dios no estaba en él, es el que nos puede decir: esto no está bien, nos puede redarguir. Pero como él no le permitimos que entre, entonces el pecado se enseñorea de nosotros. Es difícil identificar el pecado. Lo explico de manera literal. ¿Podrás identificar un punto negro en tu mano en la oscuridad de las noches? Si tú con una pluma negra pones un puntito negro, aunque sea grande, grande, muy visible, que lo puedas ver desde allá, mi mano está acá, negro. Pero esperas a que caiga la noche en medio de la oscuridad, cuando está bien oscuro, que no haya ni luna, y te miras tu mano y no vas a ver ese punto negro. ¿Sabes por qué, verdad? Porque es el mismo color. Lo negro con la oscuridad que hay. Cuando alguien está practicando el pecado, le dio cavidad al pecado, ¿cómo puede identificar lo malo si está en pecado? Pero cuando alguien practica el pecado, pero le da chance a la luz que es Jesucristo en su vida, las tinieblas, dice la Biblia, huyen, porque es más poderosa la luz de Jesucristo. Y con la luz de Jesucristo fácil se puede identificar el pecado que hay en nosotros y lo podemos sacar. No saques el pecado antes. Dale permiso solamente a Jesús que venga a tu vida y Él expulsa lo negro de tu vida. Él te enseña a identificar lo que es bueno y lo que es malo para que no estés confundido. Quiero decirte que desde tiempos bíblicos y lo que conocemos actualmente en nuestra historia, hay pruebas, hay testigos de personas que han confundido el pecado con la santidad, la obediencia con la desobediencia, se han hecho sabios en su propia opinión y han pagado las consecuencias gravemente desde tiempos bíblicos, hermanos. Quiero reiterar esto de Saúl. Saúl fue puesto por rey en Israel por Dios. Y la Biblia dice que Dios estaba con Saúl y Dios usaba a Saúl. Pero ¿saben? Por la desobediencia de Saúl, lo que te vengo diciendo, ¿sabes qué pasó con la vida de Saúl? Saúl, este hombre que Dios eligió para ser rey, para que fuera especial en su casa, se quitó la vida él mismo. Le dijo a unos soldados, viendo que perdían la batalla por su causa: quítame la vida. Y el soldado dice: no, yo jamás voy a hacer eso. ¿Y sabes qué hizo Saúl? Agarró su espada y se encarreró sobre ella y se ensartó él mismo. Y murió Saúl.
Esto a Dios no le agrada, quitarse la vida. Es el infierno, derechito. Quien se quita la vida no tiene chance de ninguna manera a irse al cielo. Ese fue el fin de un hombre que fue llamado por Dios para la grandeza, pero él, por su descuido, por su error, terminó matándose él mismo. ¿Te das cuenta, hermano, lo grave que es confundir lo malo con lo bueno? Saúl se confundió y él pensó que estaba haciendo algo bueno. Hermano, nosotros no nos debe de pasar eso. Consulta la Biblia, consulta a Dios en oración, y si mero quieres, bueno, pues pregúntanos a nosotros, no porque sepamos mucho para contestarte en base a la Biblia. Pregúntale a alguien, pero no te quedes en tu propia opinión, hermano, amigo, porque las consecuencias son graves. No lo permitas.